una prueba popular para todo el mundo, chavales y mayores, donde lo importante es tomar parte en la prueba, una prueba que no es competitiva, es participativa, organizada por URA, la Agencia Vasca del Agua. Venga, equipo, que no hace frío, Los chavales también seguro que quieren meterse con vosotros al agua. Ellos van a tener la cita a la 1:15 y desde aquí pues decirles, oye, que tengan ánimo, ¿no?, para meterse al agua y que puedan disputar esa prueba tan bonita como es el Uratroya que se celebra aquí, ¿no? Sí, no, si se animen, que seguro que van a pasarlo bien y nada, pues que tengan mucha suerte todos, que lo pasen bien. Esto es importante, ¿no?, que lo disfruten, ¿no? Yo sobre todo lo que le intento transmitir a los niños es que disfruten y que tienen la edad para jugar y pasárselo bien. Nada de competitividad ni nada de eso, sino que disfruten de lo que hacen y entre ellos se lo pasen bien y se ayuden. Y como no, aquí tenemos al responsable, el director de Relaciones Institucionales e Innovación de URA, a Enrique Urrutia. Nosotros desde hace muchos años hemos pretendido recuperar aquellos días en que íbamos con nuestros padres al río, al pantano, a los embalses, al mar, y que por esta evolución y desarrollo industrial hemos ido perdiendo de alguna manera, ganando en beneficios económicos, perdiendo en valores medioambientales. El perro, el caballo, está apuntado. Vale, ¿qué número? El caballo camina para adelante, Nosotros lo que pretendemos es día a día demostrar que se puede convivir el apartado industrial, el apartado medioambiental, que tenemos que ser sostenibles y que todos nosotros somos protagonistas en este desarrollo del medio ambiente. Uno más, venga. No me lo distraigas. Venga, ahí. A ver, ¿quién le da la nota a este chico? URA, desde la Agencia Vasca del Agua, lo que pretendemos es poner en valor y hacer que los ciudadanos, que todos y nosotros, participemos de este desarrollo y de esta evolución. Y hemos visto que son los niños los que nos llevan de la mano para poner en valor el valor agua y el valor medioambiental. Por ello hemos decidido que sean ellos también protagonistas con estos Uratroya, que nos tiren un poco de la mano, que nos hagan venir, que nos hagan participar y que sean ellos los protagonistas verdaderos de la concienciación. Y 4. Y ahora te voy a hacer uno aquí, mira que son 6. Y el 4, la cara y con pelito de tu retrato. ¿Ves qué bien? ¿Te ha gustado, Zuen irtera izango baita. Ahora sí, ya gaztetxoa, proban parte hartzen. Hori ikusten. Oso ondo, kamiseta kendu. Gorroa jantzi, eta uretara. Hori da, boxetatik kanpo, hori da uretan sartuko zarete, eta hor lehengo boia gaino ikuratu zaitezte, lehengo boia. Eta uretatik kanpo, ¡Por allí! Tiene también fuera del agua, por favor. Dejar sitio, eso es. Vemos ya el primero entrando al recinto de boxes. Raúl Beriziertua. Beraren atzekaldetik Sergio López. Echado oiek, beraientzat, oiek dira protagonista y esos aplausos para los campeones que están aquí. Y vemos que ya está acercándose a la línea de llegada. El primero, el vencedor de la prueba. Hori ikusten dugu, el mugaratzen ja. Eta
Eta hor ikuste ditugu, bigarren eta hirugarren sailkatua. Esos ánimos a los chavales que son los protagonistas. Uri da Txaloiek, esos ánimos a los que están tomando parte aquí en la prueba de URA de la Agencia Vasca del Agua. La segunda prueba que se está celebrando en Euskadi. La primera fue en Hondarribi, hoy aquí en Araba, en Garayo. Cuando llega el quinto clasificado, el Mugaratzen, Lander. Soriana, Virginia. Hoy el cumpleaños de Virginia. URA promueve la protección de un bien tan valioso como el agua en el medio. Por ello, buscamos la complicidad de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía, su toma de consideración de la importancia de su perseveración y mejora. De ahí la razón por la que URA promueve los Uratloiak 2012, una forma lúdica de sensibilización encaminada a hacer visible la importancia de un medio hídrico vasco sano. Por ello, mediante los Uratloiak, URA pretende fortalecer la socialización, los valores y los objetivos de su acción. En este sentido, URA desea compartir con la sociedad vasca la necesidad de favorecer su actitud en pro de la sostenibilidad ambiental, poner en valor las posibilidades que nos ofrecen los recursos naturales e interactuar con los recursos hídricos a través de la actividad física. You spill on me, but tell me now, how does it feel? How does it feel? Lessons learned, I'm on my knees. Just let me know, how does it feel? How does it feel? Cheating me while I still believe. How does it feel to be left alone, to be on your How does it feel?
Mila esker guztioi inguratzeagatik. Gracias a todos por acudir a esta nueva cita, a esta segunda cita de Euratroyak 2012. La próxima cita será el próximo 25 de este mes y será en Gorliz. Esa cita será a las 3 de la tarde, por lo tanto no faltéis, que pasamos lista. Mila esker unitzonera etortzeagatik, urren arte. Eta hurrengoa, hori izaten dugun bezala, Bizkaian izango da, Gorlizen izango da, eta hilak 25ean izango da, Gorlizko hondartza hartan, arratzaldeko 3:00.